Esta sala vimos todos los diseños. Acá teníamos el pool de diseños epidemiológicos y teníamos un esquema en el cual había dos grandes brazos que eran los estudios descriptivos y los analíticos. Ya habíamos visto los estudios descriptivos, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de diseños descriptivos teníamos? Estudios ecológicos. ¿Perdón? Ecológico, ¿qué más? Casos. El estudio de caso, de un caso, y el estudio de casos y el ecológico, ¿no es cierto? Eran estudios netamente descriptivos. Ahora nos toca ver el otro lado, que son los estudios analíticos. Como su nombre ya lo dice, nos hace relacionar inmediatamente con análisis, con algo, ¿no es cierto? Bueno, los estudios analíticos pueden ser de dos tipos, observacionales y experimentales. ¿Qué características tienen los estudios analíticos? Tienen por finalidad describir asociaciones o demostrar asociaciones, ¿no? Yo puedo encontrar y describir una asociación o puedo demostrar una asociación. ¿Cómo puedo clasificarlos? En estudios observacionales, como habíamos visto, y los estudios observacionales a su vez pueden ser sin grupos controlados o con grupos controlados. Los estudios experimentales pueden ser no aleatorizados o aleatorizados. Esa es la clasificación de estos estudios. Aquí tenemos nosotros diseños epidemiológicos, descriptivos, analíticos, ¿no? Esto realmente tiene otros colores, pero yo no sé por qué no salen aquí en este data, ¿no? Porque esto tiene otros colores en el cuadro de data. Entonces acá tenemos diseños analíticos que a su vez pueden ser observacionales y experimentales. Los estudios observacionales son conocidos como no experimentales. ¿Por qué? Básicamente el investigador solamente se dedica a observar todos los resultados. Y estos se desarrollan debido a limitaciones éticas y costos. ¿Por qué? Éticas porque, por supuesto que un estudio experimental nos hace pensar más en la causalidad, es el que realmente uno puede hablar de causalidad, pero no todo puede ser producto de una experimentación. El ejemplo típico es el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. Yo no puedo hacer ese tipo de experimento, entonces tengo que recurrir a otros mecanismos, a otro tipo de investigaciones para poder, ¿no?, demostrar la hipótesis que estoy planteando. Y es así que por eso en aras de este tipo de estudios nacieron los criterios de Hill, porque Dolly Hill era un matemático, ¿no?, que impuso estos criterios a otro tipo de estudios para pensar en causalidad. Y era tan real que, bueno, ahora nadie discute que el hábito de fumar es un factor importante en el desarrollo del cáncer pulmonar, no nadie pone tela de juicio eso. ¿Qué más? Pero entonces, como una limitación ética, nacen estos estudios observacionales. Y también por los costos, porque un estudio experimental es muy costoso. ¿Qué más? El objetivo de estos estudios es simular los resultados de un experimento, ya que el investigador no controla la exposición. Por ejemplo, en un ensayo clínico yo digo, a este grupo le doy tal medicamento y a este otro grupo le doy este medicamento. Pero si volvemos al hábito de fumar, yo no puedo decir a este le doy 10 cajetillas y al otro 20 cajetillas, es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ahí no puedo yo controlar la exposición. Entonces, en un experimental sí hay que controlar la exposición. Además dice, la validez del estudio dependerá de la selección adecuada de los sujetos de estudio. Eso para todos los otros tipos de estudio observacionales. Dentro de los observacionales habíamos visto que son sin grupos controlados y con grupos controlados. El día de hoy vamos a hacer estos, sin grupos controlados, que son el transversal y el longitudinal. ¿Cómo son los estudios sin grupos controlados? El investigador no conforma grupos al inicio del estudio. Eso es bien importante y es una característica para que ustedes puedan identificar bien el tipo de estudio. Y esto es bien importante que estén atentos porque para el segundo examen ustedes tienen que identificar el estudio y de acuerdo a eso calculan la medida de asociación importante. Entonces tienen que saber qué tipo de estudio es cada uno. ¿Qué más? Se puede estudiar toda la población o una muestra representativa de la misma. ¿Qué otra característica tiene? Toma la población como se da y se estudia la presencia de factores y o efectos para encontrar asociaciones estadísticas significativas que puedan confirmarse en otros estudios. Entonces, todas las asociaciones que
se dan en los estudios observacionales son asociaciones de tipo estadístico. No son asociaciones de tipo causal como en los experimentos. Ya saben, los observacionales, la asociación es estadística. ¿Qué más? Son útiles como una primera aproximación, y eso es cierto. Cuando no se conoce nada, uno primero tiene que acercarse, ver, hacer la medición, ver a qué puede estar ligado, o sea, uno ve la situación y recién se pone a pensar qué se puede hacer al respecto. Entonces, por eso dice que son útiles como una primera aproximación. ¿Qué más? Se pueden usar fuentes indirectas para obtener los datos, ¿no? Historias clínicas, registros, lo que uno desee. En estos estudios hay que tener en cuenta la formulación de hipótesis, pues se puede descuidar la descripción de factores importantes. Entonces, estos estudios con una buena observación sirven para poder formular hipótesis asociativas. ¿Cómo es el estudio transversal? Al inicio, la población objeto de estudio, que también dice que puede ser una muestra representativa. Y fíjense, no es que el investigador forme los grupos, acá por eso dice clasificación. Hay una sola medición y después de esa medición se clasifica. Se clasifica a los que están libres de enfermedad o resultado y a los que tienen el resultado o enfermedad. Luego se explora la exposición y se compara, ¿no? Se crea artificialmente estos subgrupos para poder establecer la comparación. Pero no es que yo, por ejemplo, de un inicio diga, se conforma un grupo por esta característica y el otro grupo por esto. Por ejemplo, yo quiero encontrar la prevalencia de anemia en todo este grupo. Entonces agarro a todos, les hago la medición de la hemoglobina y les aplico una encuesta para buscar qué factores pueden estar asociados a la anemia en jóvenes adultos o en adultos jóvenes. Y entonces hago qué cosa, la medición de la hemoglobina, a todos les hago una medición. Y ahora digo, entonces, vamos a formar quiénes son los que tienen anemia y quiénes son los que no tienen anemia, para poder ver qué factores están presentes en el grupo que tiene anemia y en el grupo que no tiene anemia, ¿no? Entonces, he formado después que ya he tenido el resultado, los he clasificado. Los que tienen el resultado y los que no tienen. Pero yo no he formado ningún grupo al inicio del estudio. A todos les he tomado la medición y a todos les he pasado la encuesta, ¿no? Si yo dijera, voy a conformar un grupo de los alumnos de terapia ocupacional y radiología, entonces ahí sí estoy conformando dos grupos de inicio, ¿no es cierto? Pero si yo simplemente digo, a todos van a pasar por un examen de hemoglobina para detectar anemia. Entonces ese es un estudio en el cual no he conformado mi grupo. Después yo los clasifico y busco las exposiciones para poder buscar una posible asociación a la anemia y poder hacer un estudio más detallado, ¿no? Ese es el tipo de estudio que estamos mencionando. Por eso que aquí le pongo bien claro que es una sola medición y se hace la clasificación, ¿no? ¿Qué características tiene el estudio transversal? Lo que hemos mencionado, los datos del daño a la salud se obtienen simultáneamente con los de exposición en una sola medición. Cada sujeto de estudio es medido una sola vez, donde se determina la presencia o no del daño a la salud. Al mismo tiempo también se investiga la exposición a algunos factores que puedan estar en relación con el daño estudiado. Por lo expuesto, entonces no puede establecerse la temporalidad. Entonces, por la forma en que se estudia, yo no puedo decir ese fue primero y ese fue después, porque yo no sé cómo es que va a ocurrir. Lo estoy averiguando simplemente en una encuesta, ¿no? O buscando en algún registro. ¿Qué más dice? Incluye a toda la población al momento del estudio, sanos y enfermos. También puede ser una muestra representativa de la población, como ya lo veníamos diciendo. Por la forma en que se obtiene la información no puede atribuirse un significado etiológico. El hecho de que yo busque o encuentre asociación a un factor no significa que esa sea la causa. Yo no puedo decir, esa es la causa, salió una fuerte asociación, esa es la causa. Porque hemos dicho además qué cosa, que en este tipo de estudios solamente hay una asociación estadística, no hay una asociación causal, ¿no? Y además yo no tengo la seguridad de esta exposición, estoy simplemente averiguando, investigando. ¿Qué más? Los casos del estudio son casos prevalentes, porque no se precisa cuándo adquirieron la característica ni por cuánto tiempo la mantendrán. A estos estudios se le conoce también por eso como estudios de prevalencia. Y ojo que es estudio transversal, por favor. No me gusta que digan corte transversal.
porque eso de corte transversal lo han jalado del inglés, que es cross-sectional study, ¿no? Pero en nuestro español simplemente es un estudio transversal. ¿Por qué dicen corte transversal? ¿Hay un corte longitudinal? No, entonces simplemente es un estudio transversal y es un estudio de prevalencia. Así que cuando dicen corte transversal, están diciendo como, ¿no es una palabra que dicen? Que usan las dos cosas. Bueno, es una redundancia, ¿no? Como todas las cosas, el estudio transversal tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Cuáles son sus ventajas? Que es un estudio rápido, que no es muy costoso, se pueden generar hipótesis asociativas, permite estimar la prevalencia en la población, se pueden estudiar varias exposiciones porque uno pregunta por varios factores que puedan estar asociados. Y además, si se trabaja con muestras representativas de la población, se puede hacer una extrapolación de los resultados. Yo calculo la prevalencia en esta muestra y digo, en la población también puede haber una prevalencia de esta magnitud, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? Tiene limitaciones para demostrar asociaciones, porque hemos dicho que como no se conforman grupos, no hay con qué comparar. La comparación es una estrategia importante en epidemiología, entonces lo que siempre se trata en epidemiología es comparar. ¿Qué más? No es útil para años de baja prevalencia. Lógico, si por ejemplo es una prevalencia muy baja, mi muestra tendría que ser casi del tamaño de la población para poder captar un caso. Entonces, para baja prevalencia no es bueno este tipo de estudios. Lo que habíamos dicho, no se puede establecer la temporalidad y también hay problemas para definir y medir la exposición, porque no solamente la averigua. ¿Has estado expuesto a tal cosa? ¿Has hecho tal cosa? ¿No? Si le preguntamos a una persona, ¿tú te alimentas bien? ¿Qué está alimentando? ¿Te alimentas bien? ¿Cuántas veces comes carne a la semana? ¿No? Te puede decir, sí, yo como todos los días, ¿no? Bueno, pues no, yo como una vez por semana. Pero de repente la que te dice que come una vez por semana, su hemoglobina está bien, y la que dice que come todos los días, está mal la hemoglobina. Entonces, eso tú no puedes constatar eso, simplemente anotas lo que te dicen, ¿no? O sea, que esa exposición no lo puedes tú definir bien. Antes de pasar a la medición de eso, también es importante mencionar que el estudio transversal no quiere decir que se estudien todos los casos en un solo día, ¿no? También se puede hacer en un solo día cuando se hace la prevalencia de infecciones intrahospitalarias. En algunos hospitales se vamos a contar todos los pacientes que han presentado una infección intrahospitalaria. Lo pueden hacer, pero también eso no quiere decir que no se pueda hacer en un periodo de tiempo. De repente yo digo, voy a juntar todos los casos de hipertensión de este tipo que se presenten desde el año, que se hayan presentado desde el año 2014 hasta el 2018. Entonces me pongo a buscar y también junto los otros casos. Pero ¿cuál es la característica importante? Una sola medición nada más, ¿no? Eso es lo que lo hace transversal. Pueden ser en distintos periodos de tiempo, pero es una sola medición. ¿Cómo se hace la estimación del riesgo en un estudio transversal? En un estudio transversal no tenemos incidencia, por lo tanto no podemos calcular el riesgo relativo. La medición del riesgo la hacemos mediante el OR, que es un estimador indirecto del riesgo relativo y no depende de un diseño específico para su cálculo, ¿no? O sea, el OR se podría calcular en todos los estudios, ¿no? Pero nadie va a ser tan loco de hacer un estudio de cortes para calcular. Si tú tienes la incidencia ahí, ¿no? Entonces, no es que diga, pero dice, porque los alumnos cuando ponen OR en el examen, pero se puede calcular en cualquier estudio. Sí, les digo, tú vas a hacer un estudio experimental para que calcules OR, ¿no? Entonces, que salga de tu bolsillo, ¿no? Entonces, es imposible que hay estudios en los cuales yo tengo incidencia y tengo la obligación de calcular el riesgo relativo, ¿no? Si esto básicamente el OR es para qué básicamente, todos los que son estudios tipo transversal y casos y control, porque no hay incidencia. Y acá por eso dice, como no hay incidencia, calculamos el OR. Entonces no me van a decir, calculamos el riesgo relativo porque tengo prevalencia, ¿no? Esa es la peor respuesta que me pueden dar. Si me ponen esto, les voy a jalar bastante, ¿no? Porque en la fórmula de riesgo relativo, ¿dónde hay prevalencia para que me digan que calculan el riesgo relativo porque tienen prevalencia o cosas así por el estilo, ¿no? La prevalencia no tiene nada que ver. Acá es
es un factor por lo que el tipo de estudio que se hace, pero no es porque sea importante para esto del riesgo relativo. El cálculo del OR, ya les dije por enésima vez de que la tabla se construye de esta manera. La enfermedad o resultado en las columnas. La exposición va en las filas. Siempre tiene que ir A, B, C y D. El hecho de que ustedes me pongan estas letras, si me ponen acá la enfermedad y la exposición acá arriba, definitivamente les va a dar otra cosa, sobre todo en el riesgo relativo, y después todavía quieren calcular la tasa poniendo este valor sobre este, ¿no? Imagínense lo que han calculado, no sé qué cosa es. Porque han puesto la exposición arriba, la enfermedad acá al costado, pero la tasa la han calculado de manera horizontal. Entonces yo no sé, dicen, sí se ha calculado el riesgo relativo, pero ¿cómo lo has calculado? ¿Cómo han sacado los valores a la hora de construir la tabla? También es otro problema. Se han equivocado a la hora de construir la tabla. Bueno, en este caso, A por D y B por C, acá tenemos en la parte de abajo, el OR es igual a 8. Otra cosa importante, el riesgo relativo no tiene unidades, por favor. Como son dos tasas, las unidades se eliminan, entonces es un valor simplemente, ¿no? Y eso los ha perjudicado porque han puesto 2.8%, ¿no? Ponen los que duran menos de 8 horas, tienen un 2.8% de riesgo de tener bajo rendimiento académico. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con lo que yo les he dicho. Había una lámina expresamente sobre la interpretación del riesgo relativo. Yo todavía para facilitar les dije, ¿no? Para fines prácticos, el OR y el RR lo vamos a interpretar de la misma manera, pero es de esta manera, para que ustedes vean cómo se interpreta, porque ahí dice versus quién es la comparación, ¿no? Tiene los riesgos de desarrollar tal cosa versus quién, versus lo que no tienen la otra característica. Y se los dije bien claro, este es lo que me tienen que responder en el examen cuando les pregunto interpretación, porque vale un punto. Pero como yo lo que digo, algunos no me hacen caso, bueno, definitivamente los resultados tampoco son buenos. Acá, por ejemplo, un estudio que dice prevalencia y factores de riesgo de la osteoartritis, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, siempre que se hacen estudios de prevalencia, ahí mismo se ponen factores de riesgo, ¿no? Porque sería muy soso solamente hacer prevalencia. Entonces, se aprovechan estos estudios para buscar los distintos factores de riesgo que pueden estar ligados a la prevalencia. Acá dice, por ejemplo, prevalencia de teniasis y cero prevalencia de cisis cercosis humano en Pampa Cangario, ¿no? Entonces, cuando la medición es en el suero, se llama cero prevalencia, porque uno va a encontrar ahí en ese dato, ¿no? En los exámenes, cuánto es la cero prevalencia, o sea, lo que ha quedado, ¿no? De respuesta, por ejemplo, si hay parasitosis frecuentes, si hay malaria, cosas así, ahí se hace el estudio correspondiente. En esta población, ¿cuántas personas han estado en contacto? Por eso tienen la de cero prevalencia. Prevalencia en exámenes serológicos. Vamos con el otro estudio. El estudio es longitudinal, ¿no? Y ya cuando hablamos de estudio longitudinal, inmediatamente nos pensamos en algo, ¿no? De longitud, inmediatamente con una medida de longitud. ¿Y la longitud qué implica? Un seguimiento, una observación, la palabra clave es seguimiento. Entonces, siempre que hay un seguimiento, estoy pensando en un estudio longitudinal. Si me dicen, se observó del 2014 al 2017. Si se han observado durante un periodo de tiempo, es un seguimiento, ¿no? No me dicen seguimiento si es una observación de ese periodo de tiempo, que es diferente a decir, se recolectaron los casos desde el 2014 al 2017, que se han juntado los casos. Pero el otro dice observación o seguimiento, que dice que han estado mirando todos los casos de una fecha a la otra, ¿no es cierto? Entonces acá dice, por ejemplo, de la población se selecciona una cohorte, luego hay un seguimiento y luego se clasifica. ¿Para qué? Para hacer el cálculo del riesgo relativo. Se clasifica en enfermos expuestos, sanos expuestos, o sea, todo el grupo de expuestos se clasifican en sanos y enfermos, y los no expuestos también en sanos y enfermos, ¿no? Y con eso tengo mi tabla para calcular el riesgo relativo. Pero ¿qué es una cohorte? Una cohorte es un grupo de individuos que comparten una misma experiencia durante un tiempo determinado. Por ejemplo, ustedes son una cohorte de estudiantes de acuerdo al año que han ingresado, ¿no? ¿En qué año ingresaron ustedes? 2015.
Ya, entonces ustedes son la cohorte de alumnos ingresantes en el 2015. Tienen un plan de estudios y uno dice, vamos a evaluar cómo ha sido la formación de estos estudiantes, ¿no? Cómo ha sido su rendimiento, ¿han habido problemas con este plan de estudios? ¿No han habido? Hace todo el estudio en este grupo de ustedes, ¿no? Que es un seguimiento desde que han ingresado hasta que terminan. Y por eso que tenemos estos ejemplos de la cohorte, ¿no? La cohorte de alumnos del Colegio San Luis que ingresaron a primero de primaria en el año 2014, ¿no? La cohorte de mujeres gestantes de la Dirección de Salud de Lima Sur en el año 2017. Han juntado a todas las gestantes para hacer intervenciones, ¿no? De la lactancia materna, todos sus ejercicios, todas sus cosas, para ver qué resultados, cuántas complicaciones, cómo es el parto, ¿no? Están estudiando. También puede ser la cohorte de los pobladores de un distrito de Apurímac que está siendo evaluada desde el año 2013. Entonces puede ser un grupo de estudiantes, un grupo de mujeres, un distrito completo, ¿no? Hay unos estudios, y no sé si ustedes han escuchado de los estudios de Framingham, que son para los problemas cardiovasculares, que se comenzó en una determinada época y se les ha seguido pero montones de años, han tenido su familia y esas personas también, o sea, los hijos, a los nietos siguen observando, todos ellos participan de un seguimiento para ver enfermedades cardiovasculares. Es una contribución muy importante. ¿Qué características tiene el estudio longitudinal? Se inicia estableciendo una situación basal a partir de la cual se registran los cambios que ocurren durante el periodo de observación. Esa situación basal, ¿qué cosa es? Un estudio transversal. La situación basal es un estudio transversal para ver qué características tengo yo. ¿Cuál es mi punto de partida? Esto. Ahí es un estudio transversal y luego ya digo, ¿cuánto voy a seguir? 2 años, 1 año, 6 meses, lo que yo quiera, y hago la observación y se registran los cambios que ocurren durante el periodo de observación. ¿Qué más? Los sujetos no deben tener el efecto que se quiere estudiar. Si yo voy a estudiar en qué momento se vuelve hipertensa una cohorte, el que ya tiene hipertensión ya no puede participar de la cohorte, tiene que salir porque ya tiene el efecto. Yo lo que quiero ver es incidencia, o sea, casos nuevos. Acá dice, son muy útiles para determinar la incidencia de una enfermedad, pero no sirven para demostrar asociaciones y ubicar factores de riesgo porque no hay grupo de comparación. Tú los puedes comparar artificialmente para sacar el jugo al estudio, pero no es lo mismo que tú formes un grupo con el factor y otro sin el factor desde el inicio. Eso va a ser, en los estudios de cohortes sí puedes hacer eso, pero aquí no hay conformación de grupos desde el inicio, entonces no tiene grupo de comparación, por lo tanto no sirve para demostrar asociaciones, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el estudio longitudinal? Permite calcular la incidencia, por lo tanto permite calcular el riesgo relativo, se puede formular hipótesis asociativa y aquí sí se puede establecer temporalidad. Porque aquí pasó esto primero y lo otro después, porque hay una incidencia, en cambio en el transversal no podíamos ver eso. ¿Qué desventajas tiene? Que se necesitan numerosos participantes para ser seguidos por un tiempo. ¿Por qué? Porque puede cambiar la exposición o el participante perderse. Por ejemplo, dice, ya no puedo seguir en el estudio porque me voy a vivir a Cajamarca o Arequipa, donde quiera ir. Entonces, si está en Lima y dice, bueno, ya es más difícil hacer un seguimiento a esa persona. Además que va a cambiar la exposición, si está acá en Lima por una determinada característica de exposición, supongamos que es contaminación, y se va a otro sitio, ya la exposición cambia, ya no nos sirve para el estudio. Entonces, por eso es que uno tiene que escoger muchos participantes para ser seguidos en el tiempo. ¿Qué más? Tiene limitaciones para demostrar asociaciones, ¿no? Ya lo habíamos dicho porque no hay grupo de comparación. ¿Cómo se estima el riesgo en un estudio longitudinal? En un estudio longitudinal tenemos incidencia en expuestos y no expuestos. Por lo tanto, podemos calcular el riesgo relativo, es decir, que la medición del riesgo la hacemos directamente mediante el cálculo del IRR. Al tener incidencia, también podemos hacer la medición del impacto mediante el riesgo atribuible porcentual, y se trabaja con una muestra representativa de la población o una población, se puede calcular el RAP por RAP porcentual. Cuando ustedes tienen incidencia, pueden calcular las medidas de impacto. Si no tienen incidencia, no van a calcular medidas de impacto. Ustedes sí han podido hacerlo, ¿no? Calcular OR y después calcular medidas de impacto, ¿no? Entonces, es una situación especial para ustedes.
¿Cómo se calcula el riesgo relativo? Ya ni que decirlo también por centésima vez. Enfermedad, exposición, tasa de incidencia en expuestos, son los casos entre el total. Y la incidencia en expuestos y no expuestos también me calculaban así. 100 sobre 2.600. 40 sobre 2.600. Sobre toda la población. No, es sobre su población de expuestos y la población de no expuestos. Así. A sobre A más C. Y aquí era C sobre C más D. Entonces aquí tenemos tasa de incidencia en expuestos sobre tasa de incidencia en expuestos. Aquí, por ejemplo, miren, acá está el desarrollo. Las unidades se van. Las unidades se van y me queda solamente este cálculo de acá, 833. Entonces esto no tiene unidades. En ningún momento tengo una presentación en la cual haya puesto unidades. Le ponen unidades al riesgo relativo y no se la ponen a la tasa. Realmente son descolgados. Ponen donde no se necesita y donde necesitan no le ponen. Bueno. En algunas, por ejemplo, en esta publicación, evolución de los cambios en el peso corporal según hábito tabáquico, análisis longitudinal de la cohorte 5, ¿no? Hay una cohorte que han hecho el seguimiento para ver cómo evoluciona el peso corporal según el hábito del tabaco.